La polémica está servida en el Reino Unido después de que el Parlamento británico haya dado luz verde a lo que se llama la fecundación de embriones de tres padres, con la intención de evitar el contagio de enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Pues este método de fertilización consiste en implantar un óvulo de una mujer ajena a la pareja en la madre que presenta un ADN defectuoso para posteriormente ser fecundado por el padre. La Iglesia de Inglaterra y la Católica han levantado la voz para oponerse a la legalización de esta técnica porque denuncian que eso se entiende como la creación de bebés a la carta. La verdad es que hablar de bebés de tres padres es un tema tan complejo para el que necesitamos ayuda. Por eso damos la bienvenida al catedrático de genética, don Nicolás Jouve. Don Nicolás, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, esto es un poco complicado. Sí. Una mujer que quiere ser madre tiene un problema en su ADN que puede tener cosas genéticas hereditarias para el bebé. Sí. Con lo cual, se coge su óvulo, se le extrae el núcleo del óvulo y ese núcleo se coloca en el óvulo de otra mujer que luego se implanta en ella para ser inseminado. ¿Qué es todo este movimiento? Realmente lo que se extrae es la parte, digamos, que funcionaría bien del óvulo, que es el núcleo, que es donde está la información genética fundamental. Y lo que se, digamos, desperdicia o no se utiliza es el ambiente citoplásmico que rodea ese óvulo. Que también contiene una cierta información genética. Sí, pero esa es la que estaría defectuosa en este problema, en este tipo de problemas, ¿no? Entonces lo que se trata precisamente es aprovechar el núcleo celular que es correcto e introducirlo en un segundo óvulo al que previamente se le extirpa o se le extrae su núcleo. Con lo cual tendríamos... Se vacía uno de núcleo para poner el núcleo del otro. Exactamente, Vale. ya tenemos dos parentales, pues eso son tres, nos falta el tercero que es el masculino, ¿no? Entonces eso ya se hace con una fecundación in vitro, como las convencionales que se utilizan en la actualidad en los centros donde se hace fecundación in vitro, ¿no? Es decir, madre A, ¿no? Se le Solo quita núcleo. su núcleo. El núcleo se pone en óvulo de madre B, al que se le ha quitado el núcleo. Eso es. Este de madre B es inseminado por el marido y In luego vitro. se implanta en madre A, con lo cual nacerá un niño en el vientre de la madre A. Eso es. Con ayuda de la madre B y la inseminación del padre. Eso es. Es decir, tres personas habrán influido genéticamente en este nuevo ser. Sí, la componente genética fundamental la dan los dos núcleos, el materno y el paterno, digamos, de los padres naturales, que podríamos decir. Lo que se presta aquí o lo que se hace, lo extraño al procedimiento, es utilizar el citoplasma de un segundo óvulo, que al no tener ese problema en su ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial de todas maneras es una proporción mínima de ADN respecto a lo que es la información genética necesaria para el desarrollo de una vida humana. Estamos hablando de un 0,1% como mínimo, o como mucho, quiero decir, 37 genes frente a 21.000 pares de genes, que es lo que aportaría el núcleo entre los dos gametos, ¿no? Es decir, que el niño que vaya a nacer recibirá un 90% de herencia genética de su padre y de su madre y un 0,1 muy pequeñito de ese óvulo de la mujer que ha sido utilizada para ayudar. Y esa pequeña información genética sí queda en el niño y se transmite en generaciones. No, la información genética que está defectuosa queda relegada y apartada en el óvulo del que no se utiliza el citoplasma, porque es un problema citoplásmico nada más. Es decir, la información que se pretende obtener es una información correcta para que salga un niño sano. Ahora bien, hay muchos problemas aquí, porque no es tan fácil. Primero, no hay una casuística experimental que haya demostrado que este tipo de operaciones sean posibles. Esto que se ha dado a llamar trasplante pronuclear, lo más parecido es al trasplante nuclear, que eso sí se ha ensayado, por ejemplo, es el procedimiento de obtención de la oveja Dolly, extraer un núcleo de una célula somática e introducirlo en un óvulo de una oveja, en ese caso, al que previamente se le había quitado su núcleo. Eso es lo más parecido, pero eso es un núcleo somático. Y recordemos que el experimento tampoco salió muy bien. Vale, pero al margen de las complicaciones técnicas, médicas y genéticas, ¿qué problemas éticos nos encontramos al hacer esto? ¿Estamos haciendo manipulación genética? ¿Estamos fabricando bebés a la carta? Sí, hay muchas connotaciones éticas. Es decir, la primera de todas es que vamos a tener que probablemente producir muchos embriones para que uno, y no sabemos en qué proporción, porque esto es totalmente nuevo, pueda salir adelante o sea viable. De modo que estamos desperdiciando o estamos creando vidas humanas para luego descartarlas. Este es un problema, digamos, de
de descarte de embriones y de vidas humanas, ¿no? Es una especie de encarnizamiento reproductivo bastante notable, muy parecido al que se está produciendo con las técnicas digamos, de diagnóstico genético preimplantatorio, cuando se crean muchos embriones para luego elegir uno. No deja de ser una técnica eugenésica. Ajá. Porque estamos seleccionando embriones en función de la información genética. Eugenésica en tanto en cuanto estamos desechando embriones y no permitiéndoles la vida. Pero por otro lado estamos haciendo esa robótica genética porque podemos construir un ser eligiendo características genéticas de algún modo, ¿no? Y esto es eugenesia, técnicamente es eugenesia. Pero aparte de eso, otro de los problemas es que no sabemos qué consecuencias pueda tener toda esa manipulación. Las manipulaciones con embriones, la oveja Dolly fue un ejemplo. No salen individuos, en ese caso un animal, totalmente sanos. Pueden surgir problemas y a lo largo, el caso de la oveja Dolly, que duró 7 años, cuando una vida normal de una oveja son unos 15, es muy demostrativo. Los clones en mamíferos no han salido, no están saliendo, y de hecho es una tecnología que ya casi no se está haciendo. Se pensó en ella, por ejemplo, para producir animales de granja, y eso se ha desechado, porque económicamente no ha sido rentable. En el caso humano, además, estamos hablando de seres humanos, de vidas humanas. Y luego, entonces, ¿qué puede pasar con esos embriones así manipulados? Pues la segunda duda, la gran duda es qué viabilidad van a tener y cómo van a salir cuando nazcan, cuando se produzca el parto y el niño crezca. ¿Qué problemas puede acarrearle toda esa manipulación? Porque esto, profesor, ¿se ha hecho alguna vez? No se ha hecho nunca. Es que el tema es que no se ha hecho nunca. Lo que se ha hecho es fecundación in vitro, eso sí, al cabo de la calle, desde hace 30 y tantos años. Pero además, en la fecundación in vitro, y esto es una cosa que también debería de saberse, no es totalmente inocua. Hoy en día hay ya estudios suficientes como para decir que hay una proporción de mayor número de casos de cánceres infantiles y de otros problemas, de síndromes infantiles, en niños que provienen de fecundación in vitro que en niños que vienen por fecundación natural. Es decir, que encima estaríamos corriendo el riesgo de fabricar, si me permite la expresión, un ser humano que podía estar sometido a otros problemas congénitos de todo tipo. Que de momento no sabemos. Voy a decir también, porque no quiero alarmar a nadie, que la fecundación in vitro lleva muchos años y lo normal es que salga bien. Pero ahora no estamos hablando solo de fecundación in vitro, estamos hablando de fecundación in vitro en un óvulo que ha sido previamente manipulado. Porque en la fecundación in vitro cogemos un óvulo y lo fecundamos en un lugar diferente al que es el útero materno. Pero en este caso a ese óvulo le hemos extraído el núcleo y se lo hemos sustituido por otro de otro. Ya estamos complicando el tema. Ya tenemos ahí lo que llamamos un óvulo aloplásmico en términos técnicos, es decir, un óvulo mixto en el cual hay núcleo de un parental y citoplasma de otro. Eso no sabemos qué viabilidad puede tener, qué resultados puede dar. El temor de la madre que hace esto es porque la herencia de los males mitocondriales, ¿qué males puede heredar el niño si los mitocondrios contienen esa información genética errónea o defectuosa? Sí, bueno, hay que decir que las mitocondrias, esos orgánulos que tiene el citoplasma, son, digamos, la batería de las células, por entenderlo, ¿no? Es decir, es la fábrica de moléculas de energía. Entonces, si el ADN, que es el responsable de esas moléculas de energía, el ATP y otra serie de moléculas necesarias para que las células funcionen, está alterado, si ese ADN está alterado, evidentemente esas células pueden conducir a una aparición de enfermedades, y hay una gama de enfermedades, no es que sean muchas, pero hay algunas que son graves. Por ejemplo, hay una encefalomielopatía mitocondrial que se llama MELAS, que es bastante grave. Hay también problemas de ópticos, una atrofia óptica, que a lo largo pues pueden ir surgiendo. Es decir, realmente una madre que tiene alterado el ADN mitocondrial puede dar lugar a hijos que tengan esta serie de problemas, ¿no? Entonces, y ya estaríamos eligiendo eso, desechar en función de no querer tener un niño con estas características. Sí. Lo que se trata es eso, de lavarle a los óvulos de esa madre, de esa mujer, el problema que tiene, lavarle el citoplasma, por así decirlo, sustituyéndolo por el citoplasma de una donante. Y ahí viene otro problema, y es el problema de las donantes, de la donación de óvulos. Porque es otro problema ético. Es decir, se va a abrir un mercado de óvulos. Porque esto de que los óvulos se donan, habría que ponerlo un poco entrecomillado. Se mercadea con ellos. Más bien sí. Y en este caso, si esto saliera bien, aumentaría el mercado. Y si sale mal, también, porque vamos a tener que hacer tantos ensayos, o se van a tener que hacer tantos ensayos para ver si uno sale, que va a haber una demanda de óvulos bastante acusada. Y la donación de óvulos tampoco es inocua, porque para
digamos, extraer óvulos de una donante, hay que hacer una estimulación ovárica que se llama, extraerlos. Todo eso, esa serie de operaciones no son tan sencillas e incluso pueden tener consecuencias para la salud de las donantes. Hay un síndrome que se llama de hiperestimulación ovárica, que no ocurre en todos los casos, pero que puede llegar incluso a situaciones muy graves de salud. Entonces hay que saberlo. También se puede dar el caso de extraer variados óvulos, unos cuantos desecharlos, solamente valga algunos, y estamos también con lo mismo, desechando otros. Sí, no, lo que pasa, bueno, si eso fuera, vamos a ver, el problema a nivel de óvulos no es tan grave desde el punto de vista ético. Quiero decir, vamos a matizar esto. Incluso la operación del trasplante de un núcleo de un óvulo a otro, hasta ahí no estamos manipulando vidas humanas, porque eso es antes de la fecundación. Por lo tanto, todo lo que se haga ahí, en fin, nos repugna a mí particularmente, no me parece una tecnología muy digna, pero bueno, no estamos todavía en la situación de haber creado vidas. Cuando viene el problema ético es cuando ya esos óvulos se van a utilizar por fecundación in vitro, ya tendríamos un embrión. Y lo que yo digo es que lo que no sabemos es las consecuencias de esa manipulación previa de los óvulos en la vida que pueda surgir, en la viabilidad, en la salud de los niños que puedan surgir a posteriori. Profesor Jove, con usted a gusto. Lo bien que se explica, además ha conseguido algo que yo no consigo nunca. Se han quedado los contertulios callados como estatuas. Yo no les hago callar, vamos, ni a latigazos. Biólogo, ¿qué te has quedado boquiabierto? No, tengo que reconocer que no, porque me parece que es muy sensato todo lo que ha dicho. Entonces, vamos, yo llevo 15 años sin tocar biología. Y entonces el único problema que se me plantea, que no me acuerdo, es exactamente el ADN mitocondrial que codifica, que individualiza a un individuo. Sí, creo que nada. Lo que codifica son 37 genes, como decías, unos anillitos de ADN que hay en esas mitocondrias, y son moléculas que realmente lo único que hacen es crear proteínas que tienen algunas de ellas consecuencias en lo que decíamos el metabolismo celular. Entonces, vale, sí que no es por supuesto trascendente respecto al volumen de información que tiene. No, y respecto al individuo, porque realmente en el núcleo hay fusión y en las mitocondrias que sepa yo no hay fusión. Sí, no son funciones. Con lo cual estaríamos hablando de otra cosa. Sí, estamos hablando nada más que de ese tipo de proteínas muy especiales, que eso sí, y su alteración pues puede dar lugar a fallos de metabolismo. El error puede ser horrible. Claro. Vale, entonces yo por lo que entiendo, pero igual ahí mejor callarme ante un catedrático de genética, yo entiendo que el problema, estamos hablando de un trasplante, y como tal a mí, éticamente no me supone ningún problema. El problema que me supone es el mismo que me supone la fecundación in vitro, que es un desprecio absoluto lo que significa un óvulo fecundado, pero ese problema lo tenemos en la fecundación in vitro. Y después, hace 15 años, ahora no sé si ha cambiado mucho la genética, una cosa que en aquel momento nos empezábamos a dar cuenta es que el ADN no eran cajitas, ¿no? Y los genes no eran cajitas. Entonces pensarse que este gen de aquí va por libre y codifica esto y el otro, eso está muy bien, hasta que te das cuenta que el que esté con este, quiere decir que este hace esto, y juntos hacen esto otro. Y ahí, con lo cual había siempre una influencia, diríamos, externa, que podía ser de otros genes e incluso del entorno genético, con lo cual cualquier tocar eso implicaba una cantidad de riesgos absolutamente que no hay genetista en el mundo capaz de asegurarnos qué va a pasar. Con lo cual todo lo que sea manipular eso es como mínimo una posible salvajada. Exactamente. Estamos de acuerdo. Sí, pues, sobre todo después del proyecto Genoma Humano, como saben, pues hace 10 años que ya conocemos, cartografiamos el ADN humano, sabemos muy bien lo que tú estabas diciendo, que unos genes interaccionan con otros. Es decir, que los caracteres humanos no son producto de un solo gen, no son productos estancos, sino son interacciones. Entonces no sabemos cómo, tocando uno, no estamos tocando con la otra. Toda una cascada de información que puede derivar en algún problema, ¿no? Fluger. Sí, a mí me interesa de todo este tema bajarlo un poquito al pie de la calle, ¿no? Es decir, lo técnico está muy bien, pero algunos nos perdemos, ¿no?, con la explicación. Yo creo que a la gente lo que le puede preocupar de esto es el aspecto de si el bien que se hace compensa el riesgo que se corre. Es decir, desde mi punto de vista, toda manipulación genética a día de hoy, con las técnicas de hoy, genera un riesgo que no merece la pena desde el punto de vista del desprecio a la vida humana que conlleva, ¿no? Es desconocido muchas veces este riesgo. Es desconocido. Es que por ahí viene la pregunta. Es decir, ayer, cuando salían las notas de prensa de que el gobierno británico permitía este tipo de técnicas y de terapias, te hacía alusión a que tras años de investigación, yo me quedé con lo de los años de investigación. La investigación, evidentemente, no es la investigación teórica, es la investigación práctica. Entonces yo quería saber si existía alguna bibliografía o hay alguna información en revistas o en publicaciones especializadas, me imagino que Nature tendrá algo y demás, en las que hayan contado cuáles han sido y permítanme
la expresión, yo lo considero así, los crímenes que se han cometido para poder llegar a esta terapia? Bueno, los crímenes, si es que los ha habido, no los vamos a saber porque no se van a publicar nunca. Los ensayos fallidos sabemos que los ha habido, pero no están publicados en ningún lado. Ahora, lo que estamos aquí haciendo, esta tecnología realmente tiene otra novedad, y es que por primera vez se aprueba una metodología que afecta a la línea germinal. Es decir, estamos manipulando para la descendencia. No estamos manipulando en el individuo que tiene un problema. No es a la madre a la que vamos a curar, es a uno de a sus potenciales hijos. Y no sabemos esa manipulación, que todavía está por ver cómo resultará, qué consecuencias puede tener para la salud. Pero es muy arriesgado tocar la línea germinal. De hecho, todas las legislaciones del mundo, lo que se llama, bueno, las terapias génicas, por ejemplo, se distingue entre la somática y la germinal. Todo se hace en la línea somática, es decir, en el propio individuo, un paciente de cáncer o de alguna otra enfermedad, un síndrome de, por ejemplo, el de inmunodeficiencia severa adquirida, el SID, que se llama, ¿no?, el de los niños burbuja. Ahí se han hecho cosas muy interesantes, pero es para salvar vidas que ya existen y que, bueno, el riesgo es, nos puede salir mal, pero le podemos curar también. Y a veces han salido mal y ha habido casos, por ejemplo, en el que comento ahora mismo, con terapia génica, han resultado pues niños fallos y por lo tanto defunciones de la operación, ¿no? Pero es que ahora estamos hablando de la línea germinal y no sabemos cómo puede, qué puede trascender a la descendencia, porque no hay sencillamente antecedentes. O sea, eso que estás diciendo quiere decir que puedes estar metiendo una alteración genómica, claro, que forme parte del acervo cultural de una especie en negativo y explote dentro de 20 años. Yo ya no sé si a nivel de especie, pero a nivel por lo menos si la metes, familiar, si la metes si la metes germinal es que es heredable. A nivel individual, por supuesto, si es heredable y resulta que eso sí, claro, podríamos estar alterando algo. Puedes estar metiendo una variable genética que no tienes controlada. Y luego hay otra cosa, se abre una espita también hacia lo que se llamaría una ingeniería genética en el hombre. Es decir, estaríamos... Sí, claro. Lo que estamos haciendo es, si esto sale bien, pues ya es una invitación a ensayar otras como la clonación. Es evidente que no van a fabricar a la carta lo que queráis. Rocío, no sé si tienes algún comentario. No, a mí me parece una barbaridad. Quiero decir, o sea, yo creo que efectivamente es abrir el camino a los bebés a la carta. Y entonces, ¿por qué no voy a poder yo elegir el derecho a elegir que mis hijos no sean gordos? Cambiémosle el metabolismo. ¿Por qué no puedes ahora biológicamente claro, hacerlo? Entonces, ¿dónde ponemos los límites? Nos estamos volviendo locos. Sí, se puede hacer una lista de patologías no deseadas o de caracteres deseados. Claro, ya que sea una eugenesia positiva más que una negativa. Exacto, ¿no? ¿por qué no vas a poder elegir? Entonces, y con el mundo este que tenemos, el derecho a elegir, enseguida aparecerá un colectivo que dirá, yo quiero tener el derecho a elegir que mi hijo sea moreno, inteligente... El color de los ojos, el color del pelo, la altura, las características de los ojos. Todo eso buscaba Mengele, lo buscaron en Nuremberg. Los precedentes que hubo de esto, los famosos niños del Brasil y estas maternidades que había, que no recuerdo el nombre exacto, que tenía una denominación en alemán, durante la etapa del Tercer Reich, ¿no?, donde se buscaba la raza perfecta. Yo, dos preguntas. Pero ahí no había intervención No, pero da igual, era una intervención más fácil, menos tecnológica. Eran injertos prácticamente. Eran injertos de niños rubios con niñas rubias. Bueno, pero por ir al meollo, aquí hay dos cosas que son peligrosas. Una la has dicho tú, Francás. Yo creo que como también hay un componente azaroso en la genética, esto puede estallar en 2 generaciones y salir niños taraos, pero bien taraos. El problema es, ¿para qué todo esto? O sea, mi pregunta es, ¿qué es de verdad lo que esta terapia o lo que esta técnica evita o qué males evita o pretende evitar? Bueno, lo que se dice o lo que hay detrás, cómo se justifica, los objetivos son librar a las madres que tienen estos problemas en su ADN mitocondrial de hijos que reciban en herencia esa misma enfermedad o esos problemas que hemos dicho. Es decir, lo que se está diciendo es que es un modo de evitar tener hijos con determinadas enfermedades mitocondriales. Esa es la justificación. Lo que pasa es que, repito, podemos estar tratando de resolver un problema y creando problemas que no sabemos y probablemente mayores, ¿no? Porque es una tecnología no ensayada hasta el momento. No todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. No, esa es la máxima que tenemos que tener siempre presente. ¿Cómo es posible que se legalice una práctica que no está testada, ¿no?, y de tanto riesgo? Eso es lo raro. Pues eso es lo raro, y de hecho en Inglaterra, en el Reino Unido, se había venido prohibiendo esto, que ya lleva coleando 3-4 años. Incluso esta tecnología de la que se habla ahora no es la original. La original era todavía más arriesgada, porque entonces lo que se trataba era de un doble trasplante, crear 2 embriones, quitar luego el núcleo de uno y metérselo en el otro, era todavía más complicado, ¿no?
esta tecnología se supone que es más sencilla, pero no deja de tener los mismos riesgos y los mismos problemas. No se había forzado tanto la cuestión legislativa hasta este momento. Yo desde luego estoy cuando menos asustado, escuchando a un catedrático de genética diciendo esto. Yo soy absolutamente lego en la materia, pero además hay una cosa que es, bueno, pasemos la barrera, venga, va, voy a hacer un ejercicio muy raro. Nace un niño, y entonces ¿qué pasa? Que si no me gusta ya ahora cómo se comporta, o que sea gordo, como decíais, o flaco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le explico yo al niño la realidad de su nacimiento, de su vida? ¿Quién es su...? Yo soy padre y es un ejercicio dificilísimo día a día ya bregar con ellos en un estadio normal. O sea, cuando vaya al colegio, ¿cómo le dice a la profesora? Eso, o en el mejor de los casos, que cualquiera que haya optado por esta técnica no le guste que su hijo sea gordo, calvo, o pues no lo sé, ¿qué hacemos? Hombre, yo creo que hay que tener una mínima historia de quedan principios, años y años de eso a eso, ¿eh? Pero llegará, pero llegará. Pero es la puerta abierta, pero Pero si nos ponemos llegamos, ¿no? Pero hay otra cuestión, también es el del tema de la paternidad. Porque a ese niño habrá que explicarle que proviene de 3 padres o de 2 madres y un padre. Entonces, padre y 2 madres, la legislación actualmente no está preparada para eso.